Una vez analizados los efectos de la violencia y cómo han influenciado en el diario vivir de los mexicanos, se planteó a los panelistas si es pertinente dar marcha atrás o evolucionar, pero sobre todo, ¿qué hacer para no seguir en esta misma sintonía? La mayoría de los expertos coincidió en evolucionar en este tema, pues los efectos de la violencia ya están inmersos en la vida cotidiana de los tijuanenses. En ese sentido, se vive más estresado y se es más violento. Yo quisiera pensar que tenemos muchas posibilidades de que esto mejore en todos sentidos y para todos. No creo que sea propio decir si damos marcha atrás o no. Definitivamente tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas son? Coincido y creo que en esto estaremos todos de acuerdo. El trabajo que cada uno hace lo tendría que ser bien en todo sentido. Desde la primera persona hago lo que me gusta y entonces esto proyecta que el otro observe el gusto por buscar algo positivo, hacerlo éticamente, con conocimiento, profesionalmente. Creo que socialmente tenemos mucho trabajo en términos de educación, en educación formal y no formal, porque de repente cargamos como todas las baterías sobre la educación formal, que tiene mucho que mejorar definitivamente. Partiría yo de la vocación del maestro, pero de la educación no formal creo que es donde más tendríamos que trabajar y hacernos responsables. Carecen de recursos inmediatos. Vuelvo a la familia, vuelvo a los papás. No se puede decir que sean malos papás. Con los recursos que tienen, hacen lo que pueden. El asunto es que no tienen los recursos suficientes. Y aquí todos somos partícipes. No podemos. ¿Y por qué tenemos que evolucionar? Lo primero que tenemos que evolucionar, pues, es la educación. La educación, desde el punto de vista criminalístico o en seguridad pública, tenemos que cambiar nuestras estrategias. La malamente llamada guerra al narcotráfico, y no es guerra porque la guerra se da entre ejércitos constituidos y aquí nada más hay un ejército constituido. Se debe de cambiar. El ejército definitivamente no tiene la educación que se requiere para trabajar en seguridad pública. Tenemos que evolucionar porque criminalísticamente no se entiende por qué México no tiene un archivo de huellas decadactilares de sus ciudadanos. Argentina, desde 1800, todos sus ciudadanos tienen sus huellas. A partir de los 50, Estados Unidos tiene sus huellas. Europa, la Unión Europea, está pensando en hacer un archivo genético de todos los ciudadanos europeos y que entren a Europa. Creo que es sano tenerlo. Debemos de cambiar, claro que debemos de evolucionar, porque en el sistema actual tenemos a los servicios periciales que pertenecen a la Procuraduría, el cual le proporciona todos los elementos para que pueda acreditar la presunta responsabilidad de un individuo. Creo que un punto muy importante sería retomar los valores, ¿sí? La toma de los valores. Muy pocos hogares mexicanos tienen a la madre todo el día al cuidado de los hijos. La mujer tiene la difícil tarea de que tiene que trabajar, generar recursos, ayudarle al marido, tiene que ser madre además y tiene que ser educadora. Y se ha tomado la solución fácil de dejar a la escuela, en donde hay muy poca calidad de enseñanza. Por dramático que se escuche esto, la toma de incursionar en las actividades ilícitas. Como acertadamente lo decía el doctor Valenzuela, las personas con los sueldos bajos, con los salarios indignos, con la falta de poder adquisitivo que se tiene, no va a solucionar su problema. El pobre, desafortunadamente, en la visión que tenemos moderna de este país, va a seguir siendo pobre. Y si un menor tiene la posibilidad y el ofrecimiento, ¿sí?, por parte de los grupos delincuenciales de participar y ganar semanalmente lo que su padre va a ganar, quizá en una semana, ganarlo él
en una dimensión de lo que su padre gana un mes, la decisión no es nada difícil. Y entonces nos estamos retomando otra vez los problemas de la situación social. También es muy importante que haya una labor realmente de inteligencia, de profesionalización en todos los actores que tienen que ver con este tipo de situaciones de carácter antisocial. Pues yo creo que estamos sentados encima de un volcán, que las condiciones sociales y económicas del país y de Tijuana no son las más óptimas. Y el crecimiento de las disparidades y de las condiciones abismales de los pocos que tienen mucho y los muchos que van quedando cada vez más desamparados son causas fundamentales que inciden de manera directa en la violencia. Y quiero poner un ejemplo a propósito de eso. Hay una cantidad importante de deportados que diariamente llegan a Tijuana. De esos nosotros calculamos que el 30% vienen de prisiones o pertenecen a pandillas. Estos jóvenes que son mano de obra que tiene habilidades frente a la falta de oportunidades en la sociedad, encuentran las oportunidades que les da el crimen organizado. Tienen la oportunidad de trabajar como banderas para el crimen organizado, como halcones, como vendedores de droga, como productores de metanfetamina. Es decir, encuentran un nicho de empleo, incluso de sicarios, donde los van a emplear. Creo que ni regresar al pasado, ni seguir en la lógica de lo que se está haciendo. Me parece que hay una estrategia que el problema fundamental que estamos viviendo tiene dos dimensiones. Uno, evidentemente un modelo económico profundamente generador de desigualdad. Un país que genera en el actual periodo del gobierno federal, que ha incrementado en 13 millones el número de pobres, 50,000 muerte innecesaria, y al mismo tiempo este crecimiento de la inseguridad en múltiples niveles. Pongamos un parangón histórico. En toda la historia del muro de Berlín murieron entre 200 a 600 personas. Hay un debate. Solo desde el inicio de la Operación Guardián, en el 94, van más de 7,000 muertos en esta frontera. Hay un asunto grave. Y un asunto que se vuelve extremadamente grave cuando se documenta que los agentes del Instituto Nacional de Migración entregaban a los migrantes o entregando a los migrantes a los Zetas. La segunda herida abierta es la del feminicidio, donde el caso de Ciudad Juárez es solo uno de los elementos, es mayor aún en el estado. El tercero es el del narcotráfico. Con estos más de 50,000 personas asesinadas y con una situación donde no hay escasez de droga en ninguna parte, donde se están desviando los recursos que deberían de ser destinados, como ya se señaló aquí, a estrategias de prevención, educación, salud, trabajo. Necesitamos una estrategia distinta, una nueva forma de trabajar lo que es el proyecto nacional y el proyecto civilizatorio que estamos construyendo. Ser creativos, desde las diferentes disciplinas, facilitarles espacios, pero darle elección. Se dice que se creó un organismo para la atención de la víctima, ¿sí? Pero ella no quiere estar ahí. Ellos han sufrido un estrés postraumático, donde la burocracia le ha dado un cuerpo, donde le ha dado un juicio, ¿sí? Y le ha dado una apatía. ¿Por qué voy a recibir el acompañamiento de la misma institución que me está juzgando y es fría? ¿Sí? Hay que darles opciones, crear desde las diferentes asociaciones civiles, ¿sí? Médicas y también institucionales, esos espacios donde se les escuche. Humanidad, nos hace falta humanidad. Esta falta de sentirnos en el dolor del otro. No es lo mismo morir aquí en México que morir en España, por ejemplo, o morir en la India. Porque les decía, la violencia no solamente son los hechos físicos, también hay mucha violencia subjetiva. Y cada uno de nosotros en muchos momentos somos violentos. ¿Por qué? Porque respondemos a un clima social, a un clima familiar, donde siento mucha presión, siento mucho miedo. Y como miedo también reacciono de esta forma. Yo pienso que no es seguir en lo mismo, pero sí es importante nosotros también para poder crecer. Hay que echar la vista atrás y ver cómo era antes
y también reconocer, tener esa humildad de reconocer y decir, ¿sabes qué? A lo mejor los valores antes los tenían más inculcados, estaban más arraigados entre los jóvenes, que es mi ámbito, y ahorita ya no, ahorita se está perdiendo eso. Entonces en eso nosotros sí podemos regresar, en lo que sí sea considerable para el crecimiento del ser humano, sí es importante regresar.